Esta charla es muy dinámica y muy rápida. Que vamos a hablar ahora de regulaciones. O sea, con el mundo de las criptomonedas ya cerca nuestro y en todos los países, lo que está pasando es que todos están tomando decisiones y obviamente que tiene que ver con el gobierno y cómo regulan las leyes que tienen que ver en torno a esto. Así que para eso, como es un tema bastante complejo y podríamos decirlo aburrido, hemos invitado a los dos abogados que lo van a hacer de la forma más dinámica posible. Para eso vamos a invitar a Leo El Doyen. Leo es fundador y director de operaciones de Coibanks, una de las empresas que está desarrollando hoy tecnología en toda Latinoamérica, conectando a empresas de finanzas con el mundo cripto. Y Sandra también. Sandra Garín, una de las especialistas, lógicamente, de Uruguay, para que nos cuente qué está pasando en Uruguay y cómo viene el tema de regulaciones. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Hola. Hola, Sandra. Como les decía Álvaro, el tema de regulaciones siempre es un issue, ¿no? Con esta tecnología, con las cosas nuevas. Hay una realidad que es que la tecnología va a una velocidad distinta que la regulación, eso va a pasar siempre. Sin embargo, no queremos dejar de usar la tecnología y no queremos dejar de cumplir con la regulación, ¿no? Recién más le hablaba de rechazar el establishment. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, antes de introducirnos con Sandra en el tema, tienen algún grado de preocupación, no digo que piensen que van a ir presos, pero tienen algún grado de preocupación por usar criptomonedas o por trabajar con criptomonedas? Los que tengan. 1, 2, 3, 4, 5, 6... somos un par, ¿no? Así que bueno, la idea es que se lleven un panorama de cómo es la regulación aquí, dar también un poco la visión de cómo es en Argentina y en la región, Uruguay, Argentina y la región, y que aprovechemos y después por ahí hablen con Sandra, que es la especialista aquí local, y evacúen las dudas que tengan, ¿no? Para empezar entonces, Sandra, contanos un poquito de vos, obviamente sos abogada, ¿a qué te dedicás, en qué te especializaste? Bueno, muchas gracias por la invitación y voy a cumplir con lo que hay que cumplir, que es nada, lo que diga acá es asesoramiento. Ya empezamos los abogados. En todo caso, puedo poner mi llave pública ahí, con honorarios por adelantado puedo asesorar. Bueno, yo sí soy abogada, soy bastante joven, o sea que tengo un ejercicio profesional, pero de pocos años, pero que ha sido bastante intenso en la parte regulatoria, corporativa y de litigios. Y bueno, cuando descubrí el tema le vi mucho potencial, básicamente por una idea que le robé a Yuval Harari. En el libro Sapiens él habla de qué fue lo que hizo que la humanidad tuviera el éxito que tiene y llega a la conclusión de que es la posibilidad que tiene de cooperar con extraños. O sea, no solo cooperar entre sí, en conocidos, entre comunidades, sino de cooperar con extraños. Y yo que ya había estado chusmeando un poco Bitcoin, de curiosa, dije, opa, pero acá hay algo que puede potenciar esto. Y ahí entré a estudiar y bueno, después tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una empresa asesorando que se llama Power Ledgers, que tiene bastantes proyectos al respecto y bueno, me dan la oportunidad de pensar todas esas cosas abstractas en proyectos concretos. Muy bueno. Yo saben lo que digo siempre para no hacer el disclaimer. Uno, no me matriculo y antes que abogado soy emprendedor, así que el que quiera un consejo me lo pide y como Masla. Lo toma el que le gusta. Yo voy frita porque estoy matriculada. Bien, ¿qué es para vos entonces, digamos, yo me voy a poner en abogado del diablo acá. Perfecto, me encanta. Vieron muchas veces que tenés esta sensación de que la ley es un idioma que los abogados y los legisladores escribimos en idioma complicado para que ustedes no lo entiendan, vengan y les cobremos por traducírselo, ¿no? Básicamente esa es la concepción más fea que tenemos de la ley. ¿Qué es para vos la regulación? Bueno, la regulación en sí concretamente haría referencia a un tipo de normativa especial, pero en realidad la regulación es algo que nos rige desde que nacemos, entramos en este mundo, entramos en un mundo regulado. Y regulación son muchas cosas. Muy bien, los chicos de Vitex hacían referencia a la autorregulación.
O sea que me parece, y en estos temas, que es importante incluir la autorregulación, lo que uno puede prever como parte de la regulación también. Y en general las normas que tenemos de convivencia tienden a proteger, y ahora voy a hacer referencia a algo en idioma difícil, que lo que se llaman los bienes jurídicos, que nosotros llamamos así, que no son más que valores que tiene la sociedad y que pretende proteger. Y en sí la normativa que se va sacando va basado en la experiencia de la protección en bienes jurídicos. Por ejemplo, hablamos de regulación financiera, hubo algunos bienes jurídicos que se quisieron proteger y hicieron que saliera toda esa regulación. Lo mismo si no tenemos una regulación establecida, autorregulándonos, podemos también proteger los bienes que de sentido común sabemos que están implicados en la actividad. Eso es lo más interesante, ¿no? O sea, yo hubiera pagado porque cuando estaba en primer año algún profesor me dijera: la regulación no es otra cosa que los incentivos y castigos que nos ponemos como sociedad. Lo que como sociedad decimos está bien y lo que está mal. Y muchas veces la regulación no alcanza y aplica el sentido común, ¿no? Y cuando nos metemos con el Bitcoin, por ejemplo, en esto de que si la regulación alcanza o no alcanza, a los ojos de la regulación existente en Uruguay, ¿cómo definirías vos el Bitcoin? Bueno, Bitcoin fue previsto por Tristán Narvaja, que fue nuestro codificador del Código Civil. Ah, mira. En 1800 y pico, cuando salió el Código Civil, y él se inspiró en el Código Napoleónico y más allá. Pero está previsto porque está previsto el concepto de bien en el Código Civil. O sea, dice bien o cosa, por eso cuando yo digo que estoy hablando de cosas, no es, cuando vamos y decimos en la ferretería el cosito, ese está bien dicho porque es un bien. Y lo define como cualquier cosa que tiene una medida de valor. Entonces, si nosotros tenemos una moneda criptográfica y le damos una medida de valor, eso es un bien y está regulado porque está previsto en el Código Civil y está previsto en las reglas de convivencia. Entonces, funcionaría como un bien. Lo que tiene la particularidad y que nació y que funciona como algo muy parecido a otro bien con unas características bastante específicas que se llama dinero. Y ahí es que entra... Ok, interesante el análisis. Y que sea un bien, por ejemplo, en el caso de Argentina, muchos hemos abogado desde el principio que el Bitcoin era un bien intangible, y al ser un bien intangible, por ejemplo, si yo lo usaba como una inversión, no tenía que pagar impuesto a la renta, porque era un bien intangible y su compra y venta no estaba gravada, ¿no? Después la FIP se emitió, dijo todo muy lindo con las monedas virtuales, hoy se grava una alícuota del 15% cuando uno compra y vende Bitcoin, salvo que se dedique a la compraventa de manera tradicional. Por ejemplo, los exchange, que se dedican a comprar y vender Bitcoin, pagan impuesto a las ganancias. ¿Cómo aplica eso en Uruguay? O sea, si también es un bien, ¿qué, en términos de regulación, cómo quedan? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, el aspecto tributario es un aspecto muy específico y la norma es que tiene que estar expresamente previsto como hecho generador para que pueda estar grabado. Además, nosotros tenemos grabado de fuente, lo que está grabado es de fuente nacional, con algunas excepciones. Y bueno, en este caso no hay nada y nadie se atreve a hacer una consulta de GI. Ok. Por razones ¿Alguno de los que obvias. tiene Bitcoins acá de Uruguay los declara, por ejemplo? ¿Quiere hacer una consulta de GI? Me ofrezco. No, allá honorariamente. dicen grande que no. O sea que si yo tuviera mis Bitcoins declarados acá, no pago impuestos. No vamos a identificar las personas que están diciendo que no. Bueno, en realidad hay vías preventivamente, como hacerlo. Por ejemplo, la gente que hace trading o tiene una actividad comercial, bueno, va a tener la ganancia de esa actividad y eso sí ya está previsto en las normas tributarias. Está claro. El tema es la tenencia, el hodling, la tenencia, ¿qué pasa? Si tengo que evaluar esa tenencia al fin del ejercicio para declarar o no, porque no hay un tipo de cambio oficial al cual remitirse o un valor al que asignarle. Algo parecido pasa con el tema del pago de salarios o pago parcialmente de salarios. ¿Qué valor se le da a ese bien que tengo en tenencia? Lo cierto es que no hay nada previsto y lo mejor en estos casos es juntar a un abogado y un contador.
Okay. para tener un... Pero en principio no ves nada por lo cual no podamos tener bitcoins aquí y no hay la obligatoriedad de declararlos, por lo visto, tampoco. En principio, no. Es consejo, podría hacerse como la declaración de bienes que se tienen, por ejemplo, el impuesto al patrimonio. Claro, es un valor en bienes, perfecto. Pero lo cierto es que no hay nada. Y bueno, y la normativa tributaria junto con la normativa del lavado de activos fue la primera que ha venido saliendo en los estados por razones obvias. O sea, es un bien que tiene un valor y el Estado quiere tener su participación. Genial. Esto cuando hablamos del Bitcoin, ¿no? Y cuando hablamos de blockchain, o sea, para no repetirnos en la explicación y yendo a su expresión mínima, Franco arrancó el Bitcoin Day hablando que funcionaba como una base de datos descentralizada. En Argentina, por ejemplo, hay un registro nacional de bases de datos. Nadie puede tener una base de datos sin registrarla, paréntesis anecdótico, menos del 5% de las bases que existen están registradas, eso es otra cosa. Ahora, hay alguien que es titular de esa información, que la maneja, que es responsable por ella. ¿Qué pasa o cómo lo ves vos si registramos algo en una base de datos que en definitiva no es de nadie, ¿no? Acá hay varios temas. El primer tema es que toda la normativa que ha salido de datos personales es a nivel internacional y la última normativa que ha salido está toda enfocada a bases centralizadas, ¿verdad? Incluso nosotros para identidad digital salió un decreto, el más reciente, que habla de los servicios de confianza de custodias centralizadas. O sea, no se ha dado ese salto, pero bueno, se está estudiando cómo funcionan las bases centralizadas. Para Bitcoin estrictamente, o para cualquier moneda que vamos a tener la llave pública en la blockchain, se dice que la llave pública sería un dato personal estricto de la tecnología, o sea, que se tiene que usar y que puede hacer que la persona que lo usa sea identificable, porque se establecen distintas técnicas y puede ser identificable. El tema es que ahí hay una excepción que parece que salta claramente a la vista, que es un requerimiento exigible para cumplir el contrato, que es una de las excepciones que hay en la normativa de bases de datos. Cuando yo tengo que dar un dato para cumplir el contrato que estoy celebrando con el prestador, está exonerado, por ejemplo, de pedir el consentimiento y ciertas excepciones. Entonces ahí, para hacer la transacción, tengo que dar la llave pública. Después, para otros tipos de registros de información, justamente se discute cuál es el responsable de tratamiento, porque eso se distribuye a lo largo de todos los nodos. Obviamente la dificultad mayor está para las blockchain públicas. Ahí, perdóname, te voy a hacer un doble clic en eso. Y de paso vamos a hacer participar un poquito a la gente así. ¿Cuántos son abogados acá? ¿Están muy aburridos? ¿Hay un par de abogados? Hay un par. Bueno, Masla ya lo contó recién. Y voy a cambiar la pregunta. ¿Quiénes de ustedes alguna vez vieron un fallo en la tele, en las noticias, y dijeron, no puede ser que el juez haya hecho eso? Pregunta honesta, ¿eh? Y levántenme la mano, porfa, que me encandila la luz. Bueno, yo les voy a dar la posibilidad de ser jueces en este momento de un litigio que está por convertirse en litigio real, que decía lo siguiente, y tenía que ver con lo que decías vos. Blockchain pública, base de datos, síganme en la línea de pensamiento. Alguien registra o transacciona, digamos, y registra en esa base información, propiedad intelectual que no le pertenece, pero en la blockchain la registró él. Y por las transacciones que se producen, producto de los registros que van sucediendo con esta propiedad que no le pertenece, no solo esta persona o empresa gana dinero, sino que todos los mineros, los nodos de la blockchain, también cobran comisiones. Discusión que se plantea. Los que dicen, esto es igual como si fuera un sitio de e-commerce, o sea, si yo les vendo algo ilegal que no me corresponde vender a ustedes por una plataforma de e-commerce y la plataforma de e-commerce cobra comisión, la plataforma de e-commerce también es responsable. ¿Esto le aplica a los mineros? Digamos, si un minero toma comisiones y gana dinero porque se transaccionó algo que no correspondía por la blockchain, ¿son también responsables? ¿Quiénes piensan que sí? Mano arriba. 1, 2, 3. ¿Y los que no? Bueno, todo el resto, obviamente. Todos somos abogados. ¿Y vos, la experta? Bueno, ese es un tema interesante
que pasa, que se está discutiendo ya, o sea, no estamos ya cuando, está bueno recalcar que cuando estamos hablando de estos temas ya no estamos hablando de futuro, o sea, son cosas que están... Esto lo van a ver en las noticias pronto, seguramente. Claro. El tema de los mineros ahí también se planteó si tenían alguna responsabilidad, por ejemplo, respecto al lavado de activos, porque validan transacciones. Bueno, como en todo, hay dos bibliotecas y hay una postura a favor de los mineros que en realidad su trabajo es técnico, criptográfico, y ellos están para hacer ese trabajo puntual. Ellos no tienen conocimiento de ese, porque cuando estamos hablando de blockchain públicas, tenemos un hash, tenemos la información encriptada, ellos no tienen cómo llegar a la información esa. Entonces, se estaría siendo muy exigente o más de lo debido porque ellos no podrían cumplir un control de la información. Coincido con vos. Pero bueno, eso es un tema de resolución de conflictos, no sé si lo vamos a tocar en algún momento. Puedes comentarlo. Pero sí, bueno, es interesante. Es interesante en los proyectos de blockchain que estemos, cuando tenemos que prever algún método de resolución de conflictos. Si somos una plataforma que prestamos algún servicio, usemos cualquier blockchain que seamos, y cuando hablamos, ahí me quedo pendiente, cuando hablamos de regulación, la propia técnica, y me parece que principalmente los algoritmos de consenso funcionan como autorregulación, me parece, en este sentido. Entonces, que esas cosas estén bien especificadas, y bueno, y a la hora de ver el mecanismo de resolución de conflictos, si nosotros no prevemos nada, vamos a ir a la justicia ordinaria, que ahí tenemos a los jueces y a los demás colegas y peritos, y etc. Pero está bueno revalorizar el arbitraje como una forma de resolución de conflictos donde los particulares designan unas personas en las que confían y entregan el asunto a su decisión con el mismo valor que los jueces. Eso si nosotros tenemos en poder gestionar el negocio en sí, lo podemos prever si simplemente nos adherimos a algo. Claro, bueno, ahí hay algo interesante. Supongo que algunos habrán escuchado, sobre todo los que ya estamos en esto, el caso de DAO, Decentralized Autonomous Organization, que tiene que ver con esto que comenta Sandra, ¿no? Si nosotros tenemos con la regulación el poder de hacer enforcement. Y lo que es muy loco es que los smart contracts y el mundo cripto nos sacan esto de la mesa. O sea, DAO, se los cuento resumido, se creó como una organización autónoma que funcionaba sin personas a través de contratos inteligentes que administraba inversiones. Lo voy a contar, me voy a tomar algunas licencias para contarlo para que sea más didáctico. Todos mandábamos una criptomoneda a esta organización descentralizada. La criptomoneda nos devolvía un voto. Había una persona que todos habíamos elegido, que era la idónea, presentaba propuestas de inversión y nosotros votábamos con nuestros votos a ver a dónde iban todos nuestros fondos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Todas las reglas del quórum, todo metido en el contrato. ¿Qué fue lo que pasó? Alguno de los que participaba encontró una función, que seguro era control F4, una cosa así, en donde se llevaba los fondos y se llevó 160 millones de dólares. Y se planteó esta discusión. Esta persona, que algunos lo llaman hacker, otros lo llaman viveza criolla, estaremos acostumbrados acá, no voy a tomar partido, se asesoró legalmente, salió a hablar públicamente y dijo, yo no escribí ese contrato lo escribieron ustedes. Si esto es algo que podía suceder, yo tengo que entender que ustedes quisieron que esto sea una opción, que lo previeron. Yo no participé en la negociación de ese contrato. Los fondos son legítimos. ¿Qué hacemos ahí, no? Es un tema de muy difícil resolución, digamos, porque hay muchas cosas en juego, pero es algo que está bueno basarse en los antecedentes. Y una cosa que me parece que está genial de todo esto es que en la parte legal estamos igual que en la parte técnica. O sea, hay mucha cosa para hacer. Está bueno eso. Y estamos disfrutando de mucha creatividad. Entonces, como abogados que de 2x3 capaz que no estamos aburridos ahí haciendo lo mismo, ponernos creativos y para eso somos perfectos, imaginarnos las peores situaciones y bueno, y tratar de prever. Y me parece que en este sentido esta tecnología también trae
acarrea un cambio cultural, que nosotros estamos muy acostumbrados a, ¿hay regulación o no hay regulación? Quiero el sueño de la ley propia, lo que sea. No quiero eso, no quiero una ley Bitcoin. Exacto. La población está acostumbrada a que alguien me tiene que decir quién me va a proteger, alguien me tiene que proteger, el banco me tiene que devolver los fondos si yo me equivoqué, lo que sea. Y esta tecnología acarrea una gran responsabilidad para el usuario. O sea, controlar las llaves privadas, ver en qué contratos de adhesión se mete, como ese, y para los proyectos que en esos hay más potencialidad capaz regulatoria extra blockchain, que usan blockchain privadas, bueno, ser muy inteligentes en la redacción de los acuerdos entre los participantes. Claro. Te hago para ir cerrando, hipotético todo esto, porque no nos vas a dar advice legal, ya nos quedó claro. Quiero hacer una ICO. ¿Qué me recomendás legalmente? Bueno, la ICO lo que tiene es que depende mucho cuál es el negocio de fondo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué pasa? En las ICO, la tecnología funciona como un instrumento para hacer lo que ya se venía haciendo con otros instrumentos. Entonces, lo que hay que hacer es ver si hay que cumplir de manera analógica la regulación que ya se cumplía para las IPO. Traduciéndolo, ir a CNB y presentar un proyecto y que me lo aprueben, no go. ¿Cómo hago una ICO sin ir a la CNB? No hacer, probablemente no hay que presentar un proyecto ahí, no lo van a aprobar porque no está de las formas que tiene que ser. Pero se puede hacer tomando las medidas de autorregulación parecidas a lo que está regulado. Acá en el Bitcoin Day siempre improvisamos, así que hay una pregunta al público. Parece que quiere hacer una ICO, Buenas noches, disculpen la interrupción. Les quería comentar un caso que me pasó. Fui invitado a participar en un proyecto. Me sugirieron una billetera electrónica, me sugirieron blockchain. Me registré, le ingresé fondos y los perdí. Okay. No lo pude recuperar. En todo esto generé una nueva billetera. ¿Qué hice? Yo salí de la billetera, ¿viste que tiene una opción que dice cerrar? Sí. Cerré, intenté ingresar y no pude nunca. Tengo demasiadas preguntas por ahí para hacerlo acá, pero era una billetera donde vos tenías tu clave privada, era una billetera tipo exchange que ellos la tenían. Sí, en la blockchain. Pero en una billetera donde vos tenías una frase de 12 palabras, por ejemplo. Sí, pero ¿qué pasa? Voy a eso mismo, una sugerencia y que me parece que está bueno como protección para la gente que ingresa como nuevo en esto. Al generar la tercera billetera, hice el procedimiento de recuperar fondos, sin tener fondos. Y ahí recién me dio la opción de poner las 12 palabras y decirme, viste, 3 palabras al azar, en ese orden de las 12. Y ahí sí, cerré la billetera desde mi celular, intenté entrar de vuelta y pude. Pero recién ahí pude recuperar mi cuenta. Sí, a ver, es como funciona el mundo cripto, digamos. O sea, la única manera de que vos estés en control de tus fondos y que realmente estén seguros es a través de criptografía asimétrica, o al menos es el método escogido por esta tecnología, donde, como explicaba Sandra, hay una clave pública y una clave privada. La clave privada siempre es tuya. Si vos perdés el acceso al device que tiene instalada tu clave privada, en este caso tu teléfono, la manera de vos recuperar esa clave privada es a través de esas 12 palabras. Si las perdés, no hay un blockchain corp que, hola, quiero recuperar mi password, ¿no? O sea, esto es un poco la gracia. Fue lo que me pasó. Lo que te recomendaría, si eso te genera fricción, que de hecho hay gente que le pasa, es OKCoin, Bitex, Sapo. Hay otras maneras donde hay custodios de tu fondo para que puedas acceder. Por suerte, la compañía que me invitó se hizo responsable y me lo recuperó. Ok, es bueno, siempre hay historias. Para cerrar, perdón, así Álvaro. No, por favor, gracias por aportar. Para cerrar, así Álvaro, no te estiramos mucho. Contanos, Sandra, ¿cómo estás viendo vos el panorama regulatorio o qué pensás que se viene desde el punto de vista regulatorio en esta materia en Uruguay? Bueno, en primer lugar hay mucha cautela, se está observando mucho lo que
ahí afuera. Me parece que lo primero que va a pasar, y que fue lo que pasó en todos lados, va a ser las normas sobre antilavado y prevención de financiamiento del terrorismo, especialmente porque Uruguay está siendo evaluado este año por Gafi, y Gafi sacó desde 2015, con actualizaciones, la última fue ahora en febrero del 2019, directrices o lineamientos para los estados respecto a criptomonedas, ¿tá? Y ahora el Estado estaba muy apurado por aprobar la ley contra el financiamiento de terrorismo, que salió hace poco, y bueno, me parece que ese va a ser un punto que si no lo ponen en la agenda lo van a poner inmediatamente porque van a estar evaluados. Y lo siguiente es lo tributario. Respecto con los negocios de blockchain en sí, en eso no hay mayores incertidumbres, se toma como naturalidad el registro en la blockchain. Lo que sí pueden haber algunas normas, pero no creo que sean en el corto plazo, respecto de aquellos proyectos que involucran transmisión de valor, porque justamente van a querer identificar un responsable, pero en ese sentido no creo que vayan a aparecer normas en lo pronto. Después sí, el Estado está llevando adelante varios proyectos de blockchain y lo tiene el tema en estudio, o sea que van a aparecer cosas, pero en lo regulatorio me parece que van a aparecer esas dos, que fue la línea que siguieron todos los estados. Ok, bueno, muchas gracias, les pido un aplauso para Sandra.